Bien, entonces vamos a resolver esta situación del carro que agarra la rampa de salida y lo quiere hacer a velocidad máxima, con rapidez máxima, sin perder tracción, o sea, sin resbalarse. Entonces, la trayectoria que el carro va a seguir, esto es visto desde arriba, es un círculo de radio R. Y esta vista es como si yo me pusiera aquí en el camino y le estuviera viendo, en este caso por detrás, está saliendo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Bueno, primero, ¿cuáles son las direcciones? Esta es obviamente la vertical. La trayectoria es circular, horizontal, de radio R. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que estarían actuando? Estaría actuando una fuerza normal al camino, el peso del carro, y hay otra. Esa otra es la fricción. ¿Qué tipo de fricción? Nos está interesando esta. O sea, que no resbale ni que suba. Entonces, no hay movimiento relativo entre el camino y el carro en esta dirección. Entonces está actuando también la fuerza de fricción estática. Ahora viene la pregunta. ¿Así? ¿O así? ¿Así? ¿O así? Ese es un punto digno de que se piense. Piensen ustedes, si lo agarra muy rápido, si nosotros agarramos una rampa muy rápida, el carro se va a tender a salir. Se va a tender a ir hacia arriba. Por lo tanto, la fricción va a ir hacia abajo. Vean lo que dice. Voy a volver a poner el texto. Muestre que la máxima rapidez constante a la cual el carro puede viajar sin perder tracción está dada por esto. Entonces es por eso que la fricción va para acá, porque si va ya muy rápido se tiende a subir. Si fuera muy lento, a lo mejor se tiende a resbalar. Si eso queda claro, entonces lo que tenemos es el plano inclinado. Ahí está el carro. Actúa el peso. La fuerza normal al camino. Y de manera tangente al camino, la fuerza de fricción. Este es el carro. Y eso es todo lo que tendríamos. Voy a prolongar esta línea que es la vertical. Es la vertical. Este ángulo de aquí, con la horizontal, es el ángulo de peraltado. Esto es beta. Y la trayectoria es un círculo horizontal de radio R. Eso es todo. Lo que nos queda es cuidarnos de los ángulos. Hay que tener cuidado. Esta línea es horizontal. Esta línea es horizontal. Esta línea es horizontal. Por lo tanto, este ángulo de aquí es beta. Y por construcción, la fricción es tangente al camino, la fricción es perpendicular. Por lo tanto, desde aquí hasta acá hay 90. Por lo tanto, de aquí a acá es el complemento de beta. ¿Cuánto le falta para 90? Por lo tanto, este de aquí tiene que ser beta. Va otra vez. Esta línea roja y esta línea roja son paralelas. Trazo. Es esta línea. La voy a poner también en azul. Trazo. Si este ángulo es beta, por lo tanto este ángulo es beta. Entonces es obvio que la fricción hace un ángulo beta con este de acá. Ahora, la normal, como el nombre indica, es perpendicular al camino. Entonces desde aquí hasta acá hay 90 grados. Por lo tanto este de aquí es 90 menos beta. Porque otra vez, desde aquí
hasta acá son 90. Si aquí hay beta, entonces lo que le falta es 90 menos beta. ¿Sí? Esta línea que voy a tirar finalmente, que pasa por aquí, es vertical. Esta línea es vertical. Por lo tanto, con la horizontal, la vertical hace 90 grados, ¿no? Entonces, conclusión, este ángulo tiene que ser beta. Espero que eso quede claro, porque lo voy a necesitar. Si eso quedó claro, entonces podríamos borrar y pensar, ahora sí, en qué sistema me conviene trabajar. Lo voy a hacer otra vez en normal tangencial. Entonces, ¿cuál va a ser la normal? La dirección normal es del punto donde está la partícula hacia el centro de curvatura. Esta flecha que viene para acá es la dirección del eje normal positivo. La tangente va para adentro y esta línea de aquí es vertical. Piensen en el problema de la bola que estaba girando con el poste alrededor. Es el mismo problema. El mismo problema, formalmente. Sorprendente, pero así es. Entonces voy a borrar este esquemita de aquí al lado. Y vamos a escribir la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En la dirección vertical, esta tiene componente vertical, Fn por el coseno de beta. La fricción también tiene componente vertical, es esta. Va a ser menos fuerza de fricción estática por el ángulo seno de beta. Esta también tiene componente vertical, toda ella, ¿no? Menos W igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque no hay aceleración vertical. Formalmente, esto, alguien me podría decir, bueno, esto es masa por aceleración vertical. Sí, muy bien. Pero este es 0. Entonces me brinco estar escribiéndolo y por eso directamente lo pongo como 0. Pero sí, formalmente es igual a masa por aceleración vertical. Ahora, ¿cuál es la otra trascendente? La que nos interesa es esta, la de la dirección normal. Entonces vamos con la dirección normal. En la tangencial no hay nada porque la fuerza total tangente tiene que ser 0 porque agarra la rampa con rapidez constante. Entonces en la tangente la fuerza total tangencial tiene que ser 0. Entonces vamos con la normal. ¿Cuáles de estas fuerzas tienen componentes en la normal positiva? Esta y esta. Entonces lo que vamos a tener ahora es Fs por el coseno de beta más Fn por el seno de beta es igual a masa por aceleración normal. Masa por aceleración normal. ¿Pero quién es la masa por la aceleración normal? La normal es la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Y ya. Entonces tenemos dos ecuaciones y nos falta una información. Otra vez, ¿cuál es la relación experimental, fenomenológica, de experiencia entre la fuerza de fricción y la fuerza normal? Esta, que era conocida desde la época de Leonardo da Vinci. No sé cómo llegó a ella, porque ni siquiera tenían aún el concepto de fuerza bien desarrollado, pero sabían que la fricción era proporcional a algo y ese algo era la normal. No sé cómo llegó a esa conclusión. Entonces tenemos tres ecuaciones. Cuenten las incógnitas. Fn, Fs. ¿Y qué otra cosa no conocemos? Pues andamos buscando la rapidez, ¿no? Que puede tomar. Entonces vamos a eliminar una incógnita fácil y rápido. Vamos a sustituir Fs por esto, aquí y aquí. Entonces, ese va a ser el siguiente paso. Voy a borrar el esquema y voy a poner la sustitución aquí. Entonces, repito, únicamente voy a sustituir Fs aquí y aquí por este valor. Entonces,
Fn coseno de beta menos mu s por Fn. Voy a pasar el W del otro lado también de una vez. Es igual a mg. W en tamaño es igual a mg. Y esta de acá, mu s por Fn por el coseno de beta. Aquí hay un no, está bien. Coseno de beta más Fn seno de beta es igual a mb cuadrada entre r. Pues tengo esas dos ecuaciones. Fíjense en el resultado. El resultado no depende de la fuerza normal, entonces de alguna manera lo tengo que eliminar. Muchos pueden estar pensando en despejo Fn de una y lo sustituyen en la otra. Eso es correcto. Pero yo no lo voy a hacer así porque es muy tardado. Se tarda demasiado. Entonces lo que voy a hacer es factorizar Fn de la primera. Entonces me quedaría... Mejor lo hago con esta primero. Ya para que me quede el resultado. Entonces tengo mb cuadrado r es igual a Fn por mu s coseno de beta más el seno de beta. Es la misma ecuación. Si paso esto al otro lado, no pasa nada. Es la misma ecuación. Y en esta ecuación, si factorizo también la Fn, me queda mg es igual a Fn por coseno de beta menos mu s. Me faltó aquí. Me faltó escribirle algo. ¿Qué era ese algo? Bueno, estoy en problemas. Porque puedo ver el resultado, pero debe de haber sido un seno aquí. Seno de beta. Entonces, para que me quede aquí en mu ese seno de beta. Me faltó escribirlo. Bueno, ese fue un dislate. ¿Sí? Lo verifican, por favor. Y ya que tengo esta, la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces las divido. Lo que voy a tener es, si nos fijamos con cuidado, de este lado izquierdo se va a cancelar la masa y nos va a quedar b cuadrado entre gr. ¿Están de acuerdo? Y esto va a ser igual, al dividir esta ecuación entre esta, se va la Fn y nos queda mu s coseno de beta más seno de beta entre coseno de beta menos mu s seno de beta. Si yo de aquí despejo b y le saco la raíz, nada más ahí verifiquen este terminito. Voy a llegar a lo siguiente. B cuadrada va a ser igual a GR por mu s coseno de beta más seno de beta entre coseno de beta menos mu s seno de beta. Le sacan la raíz. Y es justamente esto, ¿no? Entonces, mu s coseno de beta más seno de beta entre coseno de beta menos mu s seno de beta multiplicado por gr. Le saco la raíz y ya tengo este resultado. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, este es un ejemplo también de leyes de Newton utilizando un sistema. Si quieren también para practicarlo, resuélvanlo en coordenadas cilíndricas. En la vertical no pasa nada interesante, simplemente la fuerza total en el eje Z sería 0. ¿Sí? Si lo resuelven en cilíndricas también les va a quedar bien. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a empezar a trabajar los métodos de trabajo y energía. Y entonces la primera parte no me baso en el libro, hasta ya más
adelante. Entonces lo que puedo hacer es quitar este. Y dar la introducción al tema. Los voy a quitar. Y ustedes ya han visto en cursos anteriores el concepto de trabajo, el concepto de energía, cómo se maneja en ingeniería, cómo se maneja en física. Entonces, el tema es métodos de trabajo, energía, y nos seguimos moviendo para partículas. ¿Sí? Entonces los objetos van a ser puntos. Entonces vamos a definir lo que es el trabajo. Y lo vamos a hacer ya de una vez en general. Entonces, para una partícula, vamos a suponer que ésta se mueve bajo la influencia, desde este punto hasta este punto, de una fuerza. Vamos a poner una fuerza por el momento. Quizá no sea la única fuerza, pero vamos a pensar que hay una fuerza ahí. Entonces la trayectoria sigue la partícula, perdón, sigue esta trayectoria. Si este es el punto A y este es el punto B de la trayectoria, yo me puedo preguntar cuál es el trabajo que la fuerza hace en ese trayecto. Entonces, por definición, el trabajo, W, work, para ir del punto A al punto B, va a estar dado por definición por la integral de la fuerza punto el desplazamiento para ir del punto A al punto B. Esa va a ser la definición de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo es por definición esto. Hay varias maneras de reescribirlo. Por lo pronto, déjenme decirles que el trabajo es un escalar. Que tiene en el sistema internacional, en el SI son, ustedes ya saben, ¿no? Joules, Newton metro, Newton por metro. En el sistema CGS, centímetro gramo segundo, el trabajo se mide en ergios. ¿Qué son los ergios? Dinas por centímetros. La dina es la unidad de fuerza ahí. Y en el sistema inglés, si es que en algún momento necesitamos, se miden en libra, que es la unidad de fuerza, por pie, que es la unidad de desplazamiento. Entonces, el trabajo tiene unidades de energía, es un escalar, y se mide en joules, en ergios, en libras pies, o alguna otra combinación que sea conveniente, ¿no? En algún momento. Les decía, esto hay varias maneras de escribirlo. Entonces, ¿de qué manera se podría escribir? Bueno, quizá me convenga más hablar de superposición en este momento. Entonces, cuando en una partícula actúan varias fuerzas, entonces yo puedo decir que el trabajo total, vamos a suponer que tenemos otra vez este camino, y por favor permítanme suponer que yo tengo varias fuerzas. Entonces sobre la partícula actúa F1, actúa F2, actúa Fn, n fuerzas, y se mueve desde aquí hasta acá, desde el punto A hasta el punto B. Entonces el trabajo total para que la partícula se mueva desde aquí hasta acá va a ser igual a el trabajo que la fuerza F1 hace más el trabajo que la fuerza F2 hace
más el trabajo que la fuerza enésima hace. Si se están preguntando por qué, pues nada más vean lo siguiente. El trabajo que hace la fuerza total, esta es la fuerza total, ¿no? Hago una suma vectorial. Entonces, por definición, el trabajo total va a ser la integral de la fuerza total a lo largo del camino para ir del punto A al punto B. Punto diferencial de R. Entonces, nada más metan la expresión de la fuerza total aquí. El producto punto distribuye con respecto a la suma y llegamos fácilmente a esto de aquí, porque esto va a ser igual a la integral de F1 más Fn punto el desplazamiento para ir de A a B. El producto punto distribuye F1.dr más F2.dr más F3.dr más Fn.dr, y la integral de una suma es la suma de las integrales, y entonces la integral de Fi.dr es el trabajo de la fuerza yésima. Entonces el trabajo de la fuerza total se puede pensar como el trabajo sumado de todas las fuerzas que intervengan. ¿De acuerdo? Entonces el trabajo es un escalar, que puede ser mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Déjenme hacer una pregunta. Me la hago yo aquí porque, bueno, pues no nos podemos ver. ¿Cuándo el trabajo de una fuerza va a ser positivo? Y la respuesta es que cuando la fuerza y el desplazamiento hacen un ángulo que va desde 0 hasta menor de 90 grados, entonces el trabajo es positivo. F.dr es mayor que 0 si el ángulo entre estos, supongan que esta es la fuerza y este es el desplazamiento. Si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es entre 0 y menor que 90, el trabajo va a ser positivo. ¿Cuándo el trabajo de una fuerza va a ser 0? ¿Cuándo el trabajo de una fuerza va a ser 0? Cuando el ángulo entre F y dr sea 90 grados. O sea, una fuerza perpendicular al camino no hace trabajo. ¿Cuándo el trabajo va a ser negativo? ¿Cuándo el trabajo va a ser negativo? Cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento sea mayor de 90. Cuando el ángulo entre los vectores sea mayor de 90 y menor o igual que 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el trabajo puede ser un escalar positivo, negativo o 0. Este es interesante. Es 0 cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Vamos a poner un ejemplito así muy sencillo. Si yo tengo un objeto, es como de física 1 esto. Si yo tengo un objeto apoyado en una superficie, vamos a suponer horizontal, y yo lo jalo con una fuerza F que hace un ángulo θ con respecto al camino, hay fricción, hay coeficiente de fricción. Cuando esto se empieza a mover, va a estar actuando una fuerza de fricción cinética, va a estar actuando la fuerza normal, va a estar actuando la fuerza F, va a estar actuando el peso. Entonces, si esto se desplaza, estarán de acuerdo conmigo que la fuerza normal, como es perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo. El peso, como es perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo. La fuerza de fricción, como es una fuerza que hace un ángulo de 180 grados con respecto al desplazamiento, entonces va a ser un trabajo negativo. Y la fuerza F, que aquí vamos a suponer que es un ángulo θ con la horizontal, va a ser un trabajo positivo. Esta componente de la fuerza F no haría trabajo porque nada más se está
siempre, se está siempre perpendicular al desplazamiento. Pero esta componente de la fuerza F hace un trabajo positivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí tenemos ejemplificado en una situación muy sencilla los tres casos. ¿De acuerdo? Conclusión entonces, físicamente, solamente la componente tangente a la trayectoria es la que hace trabajo. Fíjense bien cómo lo digo. Entonces, solamente la componente tangente de la fuerza, tangente aquí, a la trayectoria, es la que hace trabajo. La componente perpendicular de una fuerza no hace trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión debería de ser equivalente para ir del punto A al punto B. Debe de ser equivalente a hacer una integral de la componente de esta fuerza que es tangente a la trayectoria desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Eso es importante. Esto debería de ser igual a eso. Ahora, ¿habrá alguna manera sencilla de verlo? ¿Habrá alguna manera sencilla de verlo? Pues yo creo que sí. Pero ¿cómo sería? Déjenme divagar un poquito y ahorita lo pongo en orden. Si no me da, lo borro y hago de cuenta que nunca hice nada. Entonces tengo B de T. Entonces esto es igual a ds en dt, trayectoria de T. Sí, ya está. Déjenme borrarlo de arriba y explico por qué esto es equivalente a la integral de la componente tangente desde el punto A hasta el punto B a lo largo de la trayectoria. Fíjense, la cosa es que yo puedo pensar que dr, un desplazamiento pequeñito, es igual a b de t. ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad por definición es dr en dt, ¿no? Entonces yo de aquí, si soy laxo con la mate, si no me pongo muy estricto, entonces dr es igual a b de t. Pero b, ya habíamos quedado que es un vector tangente a la trayectoria y tiene un tamaño que le llamo rapidez. Entonces esto se puede escribir como E, tangente por su tamaño, diferencial de t. Pero b, la rapidez, era, acuérdense de normal tangencial, ds en dt, rapidez, orientación y el diferencial de tiempo que ya tenía. Entonces esto, siendo un poquito permisivo con la matemática, lo puedo pensar como diferencial de longitud de arco, tangente. Si esto lo sustituyo en esta expresión, implica que entonces el trabajo para ir del punto A al punto B por esta fuerza va a ser igual a F, punto, ese que no se me olvide, diferencial de R, ds et. Y estoy yendo del punto A al punto B que está en el caminito. Pero ds es un escalar. Y acuérdense que el producto punto tiene propiedades. Puedo poner el escalar donde yo quiera. Entonces esto lo puedo escribir. Es escribible como F punto, el vector tangente, diferencial de S, del punto A al punto B. ¿Y quién es el producto punto de un vector con un vector unitario? La proyección. Porque esto es el tamaño de F por el tamaño del tangente por el coseno del ángulo que hacen estos dos. Les hago un esquemita y eso les aclara. Entonces lo que estoy pensando es esto. Lo que estamos pensando, de hecho. Entonces tengo que este es el camino. Supongan que estoy en este punto. Este es el unitario. Se supone que es tangente a la trayectoria, por favor. Y aquí tengo la fuerza. Este es el vector fuerza. Si tomo este producto punto, el ángulo entre los dos vectores es este. Entonces, el producto va a ser este que está aquí. F.et va a ser igual al tamaño de la fuerza por el tamaño de et, que es 1, por el coseno del ángulo que hacen los dos vectores. ¿Qué es esto? La proyección, la componente de la fuerza que es tangente a la trayectoria. Entonces, con toda justicia,
esto es igual a la integral de f tangente diferencial de camino desde donde está el punto A hasta donde está el punto B. Y ya. Entonces, efectivamente, el trabajo que las fuerzas hacen, lo que cuenta es su componente tangente a la trayectoria. Si no tiene componente tangente al camino, no hace trabajo. Volvemos al ejemplo. Ahí está el bloque, lo jalo. La normal y el peso no hacen trabajo porque lo voy a mover así, horizontal. La fricción sí, pero es negativo. Y la componente que trabaja de esta fuerza es esta. Esta componente de esta fuerza no hace trabajo. Espero que quede claro esa parte. Ahora vamos a demostrar de una vez un resultado importante que se llama teorema de trabajo-energía. El teorema de trabajo-energía, acuérdense que dice, el trabajo hecho por la fuerza, eso es importante, resultante, el trabajo hecho total, es igual a la variación de la energía cinética. Entonces vamos a jugar un poquito con la matemática, vamos a ser tranquilos en eso. No somos matemáticos, estrictamente hablando, entonces podemos manejar la matemática como lo que es una herramienta. A lo mejor hay alguien que se enoja, pero bueno, ya ni modo, ¿verdad? Entonces lo que queremos demostrar es el teorema de trabajo energía. Ya lo hemos usado, pero hay que hacerlo ver. Entonces, ojo, es el trabajo total. Trabajo total es igual por definición a la integral de la fuerza total punto el desplazamiento. Voy a poner el trabajo para ir de un punto A a un punto B. Entonces voy de un punto A un punto B, en donde está actuando esta fuerza total. Entonces, esto es igual, por la segunda ley de Newton, esto es masa por aceleración, punto dr. Pero la aceleración es dv en dt, punto dr. Y voy del A al B, en vez de escribir punto y punto, nada más le pongo de A a B, ¿sí? Por brevedad en la notación. Otra vez, ¿quién es dr? ¿Quién es dr? Pues dr es b diferencial del tiempo. Si son permisivos, espero que sí lo sean, esto entonces lo puedo escribir como m db punto b para ir del punto A al punto B. Pueden pensar, ay, canceló. No exactamente, pero funciona de esta manera. El producto punto de dos vectores es conmutativo. Entonces esto me es más comodito escribirlo así. Es el vector B punto el vector diferencial de B. Ahora ahí voy a usar un resultado que lo han visto múltiples veces cuando hacen integraciones por partes. Supongan que yo voy a derivar el producto de dos cosas con respecto del tiempo. Supongan, x y y dependen del tiempo. Entonces, la derivada de esto sería dx en dt por y más x por dy en dt. ¿Sí o no? A esto lo puedo pensar como dxy igual a dx por y más x por dy. Si me dicen que no lo han visto, por supuesto que lo han visto, porque cuando integran por partes utilizan esto. Entonces lo que voy a tener es que, por ejemplo, si aquí le pongo b y b va a ser igual a db por b más b por db. ¿Sí o no? Entonces esto de aquí es db cuadrado igual a 2b db. Entonces b db resulta ser un medio de db al cuadrado. Me van a decir, bueno, ¿y eso para qué? Fíjense lo que tengo aquí. Aquí tengo un punto, porque esto es un vector. Si yo a lo anterior
Si yo a lo anterior le llamo a este vector, vector, y le pongo un punto, entonces yo aquí voy a tener db en dt punto b más b punto db en dt. Aquí aparece un punto, aquí aparece un punto, aquí aparece un punto, aquí aparece un punto, un punto, un punto, un b punto b y un b punto db. Entonces llegaría yo a que b punto db es igual a un medio de d, b punto b. Véanlo primero. Y ahorita lo hago con el vectorcito. Si ya lo vieron, ahora déjenme hacerlo un poquito más en general. Esto parece la fórmula de integración por partes, esta de aquí. Y lo es. Ah, ¿para qué borro todo, no? Entonces, en vez de x y y, lo voy a poner en rojo. Le pongo b punto b. Entonces aquí iría la derivada de b punto la derivada punto b. Aquí va otra b punto la derivada de b. Aquí va un b punto b. Aquí va un db. Aquí va un punto. Aquí va un b. Aquí va otro b. Aquí va un punto b. ¿Se fijan? Exactamente lo mismo. Aquí tengo un punto. Aquí tengo un punto. Aquí vector. Aquí tengo un punto. Aquí vector. Recuerden que la flechita y la rayita es lo mismo, ¿no? Nada más que no soy libro y por eso lo escribo así. Si no les gusta que le ponga ahí el b cuadrado, lo dejo así. Y este es b, b, así. Este es b y este es punto de b. ¿Sí? Y este de aquí lo borro. Entonces resulta que b punto de b es la mitad de esto. Y que no se me olvide, esto era trabajo total para ir de A a B. ¿Ok? Entonces esto es igual a la integral de m, pero b punto de b es la mitad de esta cosa. ¿Sí? Para ir de A a B. M es constante, no estamos con cohetes. 2 es constante, entonces lo puedo sacar. Y la diferencial de b punto b, el producto punto de un vector consigo mismo nos da su tamaño al cuadrado. Nos da diferencial de b cuadrado. Ahora no se pongan nerviosos, porque eso ya lo saben hacer. Les voy a demostrar que lo saben hacer. Si a ustedes les dicen, a ver, formalmente, ¿cuál es la integral de la diferencial de x? Ni le dudan. X. Si les preguntan, ¿cuál es la diferencial de y integrada? Y. Despreocúpense de las constantes, porque ahorita tenemos límites. ¿Qué pasaría si yo les pregunto cuál es la integral de la diferencial de z? Si alguien me dice z, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la diferencial de z cuadrada integrada? Pues z cuadrada. Entonces, ¿esto qué es? Esto es igual a m entre 2, b cuadrado, evaluado desde a hasta b. Más de uno ya se acordó quién es m por rapidez al cuadrado entre 2. ¿Qué es? La energía cinética. Entonces esto lo que nos está diciendo es el resultado que ya conocían, nada más lo estamos poniendo más formal. Para cuando lleven, por ejemplo, alguna materia como de mecánica teórica. El trabajo total para ir desde un punto A hasta un punto B es igual a la energía cinética que tengo en este punto, m, la velocidad, bueno, la rapidez al cuadrado entre 2, menos la energía cinética que tengo en este punto, m,
B al cuadrado entre 2. Tan, ¿no? Acuérdense, la energía cinética es por definición la masa por la rapidez al cuadrado entre 2. Nunca se les olvide eso. Entonces, ¿qué tenemos? El viejo y conocido resultado de que el trabajo total para ir desde A hasta B es igual a la energía cinética que tengo en un punto B, ¿a dónde llego? Menos la energía cinética que tengo en el punto de donde salí. Es decir, la variación de la energía cinética entre estos dos puntos. Teorema de trabajo-energía, se los apunto. Teorema, trabajo, energía. ¿Qué dice ese teorema? Que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Por lo tanto, los dos son escalares, los dos se miden en joules, energios, o en libras-pies. ¿De acuerdo? Entonces, el resumen de lo de esta parte. Cuando tengo una fuerza, esa fuerza hace trabajo si tiene componente tangente a la trayectoria. Si es perpendicular, no hace trabajo. Y cuando quiero encontrar el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética entre dos puntos dados. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a cortarlo aquí y continuamos con algunos ejemplos. Gracias.